La semana pasada yo les decía que la oración es la bondad de Dios mostrada hacia su creación. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó y se aisló. Ahora, si tienen en cuenta lo que se enseñó el viernes acerca de que Dios es autoexistente y autosuficiente, lo que implica que no necesita de su creación, y ver que Él mismo nos da un medio para que su creación se comunique con Él, eso es una bondad de Él. Y una de esas bondades es la oración. Es por eso que es importante que nosotros apreciemos estos temas que van a ser muy fundamental en nuestro crecimiento espiritual. Porque el día de hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, verso 46, conecta la oración con la lucha en contra de la tentación. Miren, y es ahí donde quiero comenzar este estudio, afirmando que la oración es necesaria para la batalla contra la tentación. Es a través de la oración que ganamos nosotros la batalla personal en contra de la tentación y el pecado. Ahora, si nosotros pensamos lo que acabo de mencionar, eso debe de convertir el crecimiento en la oración personal de cada uno de nosotros en una prioridad en nuestra vida. Vean lo que dice Lucas capítulo 22, 46. Cómo Jesús conecta la oración con el poder para vencer la tentación. Dice el texto, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Hermanos, nosotros necesitamos observar que muchas de nuestras luchas espirituales, el resultado de ellas es porque hemos descuidado estos medios que nos llevan a desarrollar nuestra comunión con Dios. Medios como la lectura de las Escrituras o la oración para nutrir nuestra comunión con Dios, el abandonarlas y dejarlas a un lado, hermanos, eso es vital en la experiencia personal. ¿Por qué? Porque descubrimos que no hay un crecimiento, no hay victoria en nuestras vidas. Y eso se debe a que hemos descuidado estas disciplinas espirituales que nos ayudan a desarrollar nuestra comunión con Dios. Hermanos, ahí es donde muchas veces se encuentra el fracaso en nuestras vidas hablando espiritualmente. Nuestros descalabros muchas veces radican en el descuido de estas dos columnas como cristianos. Y es aquí donde yo quiero puntualizar algo. Nosotros no debemos de ver la oración y la lectura como un fin en sí mismo. ¿A qué me refiero? Que ese fue el error en el que cayeron los fariseos y escribas. Ellos oraban, ellos leían. De hecho, yo creo que ningún teólogo en la actualidad y a través del tiempo se compara como los escribas, conocedores del Antiguo Testamento. Porque estaba en su idioma, porque estaba en ese momento reciente toda esa información. Ellos lo tenían en su mente. Pero entonces, ¿cuál era el fracaso de ellos? ¿Cuál era el fracaso de esos? Ellos entendían la palabra de Dios. Que muchas veces nosotros vemos la lectura de la palabra y la oración como un fin en sí mismo, pensando que al hacer eso vamos a encontrar un cambio en nuestras vidas. Ahora, eso puede parecer como que, ¿qué está diciendo, pastor? Bueno, si realmente el leer la Biblia y orar, venir, ayunar, venir a la iglesia, convivir en nosotros, cambiara nuestras vidas, ¿qué pasó con los fariseos y escribas? ¿Por qué no cambió sus vidas de ellos? Porque ellos vieron estos medios como un fin en sí mismo y nunca entendieron que solamente eran un medio para nutrir nuestra relación con Dios. Y ahí es donde se encuentra el problema, en el que muchos cristianos en la actualidad piensan que porque como leen la Biblia, oran, meditan, vienen a la iglesia, pues ya tienen un 10 con Dios. O sea, ya Dios se sacó un 10 con ellos. ¿Por qué? Porque hacen estas cosas. Pero hacer estas prácticas, perdiendo de vista que nuestro cambio no radica simplemente en hacerlo, sino en el Dios con el que nos conectamos, estamos perdiendo el enfoque. Porque nuestro cambio no viene en sí mismo por hacer esto, sino viene cuando nosotros entendemos que son un medio para poder desarrollar mi comunión con el Creador. Entonces es ahí el punto. Es por eso que muchas veces perdemos nuestra lucha en hábitos pecaminosos porque estamos descuidando estos elementos que Dios nos ha dado para extender su gracia. Mientras los discípulos, hermanos, en la Biblia observaban la vida de Jesús, decíamos la semana pasada que Jesús constantemente estaba orando. Ahora, si nosotros pudiéramos pensar, ¿qué persona en la actualidad pudiéramos llegar a mirar o que ha existido
sería la persona que dijéramos que no necesita de la oración? Pues ese sería Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque era Dios. Y sin embargo, vemos constantemente en la Biblia que Él se apartaba para tener una relación con su Padre. Esto llama la atención porque precisamente fue eso lo que observaron los discípulos de Él, que llegaron a la conclusión que la oración era una prioridad en la vida de Jesús. Si la oración era una prioridad en la vida de Jesús, también debería de ser en la vida de ellos. ¿Cuánto no más en la vida de nosotros? ¿No es cierto? Entonces es de ahí donde nosotros necesitamos ver la importancia que es la oración para nosotros. Un medio de que Dios ha dado para derramar su gracia sobre nosotros y vemos manifestada la bondad de Dios. Porque como ahorita nos explicaban en el transcurso del servicio, Dios no tiene necesidad de su creación. Y a pesar de eso, Dios tiene relación con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, dándonos medios para poder desarrollar esta comunión con Él. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos crecer en nuestra comprensión y práctica de esta disciplina? Hablando de la oración específicamente. Miren, en ninguna parte nosotros aprendemos más sobre cómo orar que en lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro está en perfecto equilibrio. Y el día de hoy vamos a echar un vistazo por encima a esta oración y los domingos posteriores vamos a estudiar frase por frase. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos dos versiones del Padre Nuestro. Una que está registrada en Mateo 6, que es nuestro texto, que está en el contexto del Sermón del Monte, y otra que está registrado en Lucas 11, un texto que empezamos a leer la semana pasada. Ahora, estos dos pasajes, hermanos, no se refieren al mismo evento. Muchos pudiéramos pensar que se está refiriendo al mismo evento. No se refiere al mismo evento. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue enseñado en dos lugares diferentes en tiempos diferentes. El Sermón del Monte, dicen los estudiosos, que se llevó a cabo aproximadamente en el año 29 después de Cristo, en el verano. Eso quiere decir que el Padre Nuestro de Mateo 6 fue hablado o enseñado por el Señor en el verano del año 29 después de Cristo. Y en Lucas 11 fue enseñado unos meses después, en el otoño de ese mismo año. Pero son dos veces que nosotros vemos que lo más seguro es que el Señor las enseñó, explicó esta oración. ¿Con qué propósito? Pues usarlo como un modelo de cómo orar. Lo que indica que Jesús la repitió al menos en dos ocasiones. Y es probable que se utilizara unas cuantas veces a lo largo de su ministerio como un patrón de oración. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Ahorita vamos a ir introduciéndonos a eso. Vamos a leer esta versión en Lucas 11, verso 1, y analicemos a grandes rasgos esta oración del Padre Nuestro. Y la próxima semana vamos a ir a Mateo para ir analizando frase con frase. Pero vean lo que dice aquí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La escena comienza con un discípulo pidiendo instrucciones sobre la oración, lo cual es seguido por el Padre Nuestro. Ahora, es necesario que nosotros observemos eso. Las cosas en la iglesia son aprendidas. Son aprendidas. ¿Y quién nos enseña aquí? Nos muestra que la oración también es algo aprendido. No es algo que nosotros vengamos y oremos así como salga, ¿no? Sí es verdad que muchas veces oramos lo que hay en nuestro corazón, pero quiero el día de hoy mostrarles que la oración que tú dirijas a Dios va a ser influenciada de acuerdo a la doctrina que tú tengas, de acuerdo a la teología que tú tengas. Si tú crees una teología de echar fuera demonios, de esto, de prosperidad, o sea, tú vas a orar de esa manera. Vas a ver a tu papá, a tu hermano que tiene problemas de alcohol, y vas a estar orando para que el Señor lo libere, quitándole el demonio de alcoholismo, atando todo espíritu maldad en él. Hermanos, eso es antibíblico.
De hecho, hacer eso es quitarle la responsabilidad al hombre de su conducta. Pensemos en lo siguiente, si le quitamos la responsabilidad al hombre de su conducta, ¿cómo puede ser responsable delante de Dios cuando él no es culpable de su enfermedad? Algo que hemos estudiado ya hace tiempo. Entonces vean cómo muchas veces nuestra oración no son respondidas porque oramos mal. ¿Por qué oramos mal? Porque no tienes una doctrina bíblica en la cual tú enfocar una oración a Dios que pueda ser respondida por Dios. Un ejemplo, estás orando por un familiar. Pero tú al orar por tu familiar, estás orando como si ese familiar fuera cristiano. Dios no puede bendecir a esa persona de la manera en la que tú esperas porque estás orando mal. Necesitamos orar partiendo de que esa persona se convierta a Cristo o que Dios lo convierta, mejor dicho. Que Dios le dé un arrepentimiento para salvación en su corazón. O sea, nosotros necesitamos ubicar cómo estamos dirigiendo nuestras oraciones. Ahora, es por eso que la oración es aprendida. ¿Cómo aprendida? Hay una forma en cómo orar de acuerdo a la doctrina y a la teología bíblica. Pero si no oramos bajo principios así, por eso nosotros necesitamos ver. Yo cuando venimos aquí los sábados escucho las oraciones y yo me pregunto, bueno, si esa persona por la que están orando para empezar es cristiano, ¿no será acaso por eso que Dios no responde tus oraciones? ¿Por qué? Porque hay que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿No? Dios va a bendecir de acuerdo a la relación que tenga con esa persona. Si tú quieres que Dios haga una obra sobrenatural en esa persona, debemos de partir del hecho de que esa persona debe de arrepentirse. ¿Por qué? Porque ese es el llamado general. ¿Cuál es el llamado general? Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justo juicio, por lo tanto, todo ser humano debe de acudir al arrepentimiento, a hacer cuentas con Dios y partir de ahí, ¿no? Empezar a tener una relación respecto a nuestras oraciones. Entonces es ahí, no podemos nosotros pretender que Dios mire como hijos a quien no son sus hijos. Eso parece medio fuerte, pero déjame decirte algo, es una realidad. No todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios en el contexto de creación. Dios nos creó y en ese contexto Dios es el Padre de todos. Pero Juan 1:12 dice que solamente los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú no oras de acuerdo a los principios de las Escrituras, no esperes recibir la bendición de Dios o la respuesta a tus oraciones. Es por eso que es importante ver la doctrina, ver con entendimiento, ¿no? Y es ahí donde apunta esto. El discípulo está mirando y dice, oye Señor, yo veo que oras con tanta pasión, enséñame a orar. Fíjense, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque es aprendida la oración. Entonces, vean lo que dice la respuesta de Jesús, Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mira la respuesta del Señor a la petición de este discípulo. Le da un patrón de oración al que vamos a introducirnos poco a poco a lo largo de los domingos. Pero algo que se me vino ahorita a la mente respecto a lo que le estaba mostrando, y quiero darles este ejemplo. ¿Cuántos conocieron? O incluso tú ves ahí en las redes sociales, personas que se dedican al asalto, a robar, a todo este tipo de cosas y se encomiendan a Dios esperando no ser atrapados por la justicia. O sea, ¿tú crees que Dios va a responder esas oraciones? Hermanos, ve nada más lo incoherente de cómo muchas veces elevan un clamor a Dios. Pues así muchas veces parecemos como cristianos, porque ignoramos la voluntad de Dios. Y una de las cosas que vamos a estudiar es que el Señor aquí en el verso 2 dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo puedes pedir por algo si eso que estás pidiendo no es la voluntad de Dios? ¿No es cierto? Señor, te pido por fulanita, pero es una filistea. ¿Cómo Dios te va a responder?
Ahora, puede darse el caso que tengas una relación con ella, pero en desobediencia abierta delante de Él. No esperes tener su bendición. ¿Por qué? Porque la oración aquí que vemos que Dios da a Jesús es un patrón para que nosotros lo tengamos en mente. Jesús, una de las cosas es de que aquí nos da un patrón de oración, pero eso no quiere decir que nosotros la debamos de repetir sin sentido. ¿Cuántas veces a mí me pasó? En mi búsqueda de Dios de niño, pues yo hice mi primera comunión en la religión tradicional. Y yo veía que pasaban ahí a confesarse con el Padre. Y yo dije, no, pues yo voy a pasar, ¿no? Y paso y me dice, quién sabe, no me acuerdo qué es lo que dicen ellos al inicio. El chiste es que tú tienes que decir, ¿no? Y como yo me quedaba callado, me decía, ¿por qué no respondes? Le digo, es que no sé. ¿Cuándo hiciste tu primera comunión? La semana pasada. Ay, vete de aquí, dice, vete de aquí. Tú espérate a que peques más y después vienes. Me dice. Pero la idea es de que cuando una persona va y te dice, no, pues ora 3 Ave María, 2 Padre Nuestro, y ahí están, o en el rosario están, por bolita orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, el asunto no es con este sentido. O sea, Jesús no dio el Padre Nuestro para hacerlo una repetición sin sentido. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Mateo 6:5 nosotros vemos que Jesús está condenando eso. Vean lo que dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora pasen al verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. Hermanos, vanas repeticiones. O sea, esto nos indica que el modelo de oración que el Señor nos da no es para repetirlo sin sentido. No, muchas veces resulta que es como cuando uno viene a la iglesia. O sea, venimos a la iglesia para expiar nuestras conciencias de entre semana. Y nos vamos pensando que, bueno, ya quedó todo arreglado con Dios y ahora sí ya. Y eso pasa cuando repetimos este tipo de oraciones sin sentido, ¿no? Hacemos algo indebido, las repetimos como para ya saldar la cuenta y bueno, pues ya. O sea, ya quedé bien, ahora sí ya me voy. Hermanos, eso no es así. No debe de tomarse la oración del Padre Nuestro como una repetición sin sentido. Ahora, aquí entonces el Señor nos muestra que un enfoque incorrecto en la oración. Un enfoque incorrecto es tomar esa oración sin sentido. El error esencial es que su oración de los fariseos, estudiamos la semana pasada, estaba centrada en ellos mismos. En el momento de la oración centraban la atención en el que estaba orando y no centraban su atención en a quien va dirigida la oración. ¿Cómo lo sabemos? El verso 5 lo encontramos, Mateo 6:5, que ya leímos. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Escucha esto, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Por qué de pie? Miren, ¿por qué? Porque hacían que su oración fuera, su acto mismo de esa práctica fuera atraída hacia él, hacia su persona. ¿Cómo podemos nosotros en la actualidad atraer la oración simplemente a orar en uno mismo y no dirigida a Dios? Cuando en nuestras oraciones usamos nombres para elogiar a alguien o para incluso, como decíamos, aprovechar que está fulanito para darle un bibliazo o una pedrada santa. ¿Por qué? Porque como no me acerco a él para ministrarle, mejor le voy a aventar una pedrada. ¿De qué? Pues de que ya se corrija en la oración, ¿no? Y eso, la oración no es para eso. No es para predicarle al hermano, dijimos, no es para elogiar a nadie, no es para que en nuestra oración usemos un nombre. ¿Por qué? Porque si usamos un nombre, ha ocurrido, todos los que estamos orando, nos desconcentramos ya respecto a quién va dirigida la oración y nos enfocamos en lo bueno que fue el hermano, porque le llevó sopa cuando tenía COVID.
Y si el hermano está ahí y tiene problemas de orgullo, yo sabía que, a ver, hermanos, seamos prudentes en nuestra oración. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces lo estamos enseñando y vuelven a las oraciones y vuelven a hacer los mismos errores de oración. O sea, necesitamos aprender a incluso en algo que pudiéramos decir nosotros, oye, pues orar, eso es fácil. Miren, yo recuerdo hace años que, lo iba a decir al final, pero lo voy a aprovechar ahorita. Un predicador decía, hablando de la oración, háblale a Dios con confianza. Dile, tú eres mi cuate, Dios, pero así tú eres mi cuate, tú eres mi cuaderno escribe, ¿no? Así de cuaderno de cuate, ¿no? Y tú de casi dices, hermanos, eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque la misma oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso nos indica que nosotros somos el estrado de sus pies. Nos ubica en el lugar correcto. Tú no tienes ninguna autoridad para faltar el respeto a Dios. Tú eres criatura. Lo que estudiábamos el viernes, ¿no? Tu adoración y tu asistencia a la iglesia no hace más, no aporta más a la divinidad de Dios. Y el hecho que tú no vengas no le quita más divinidad a Dios. ¿Qué implica esto? Que no nos necesita para Él seguir siendo Dios. Oye, hermano, ¿vas a ir a la iglesia? Ay, cuando pueda, como si Dios te necesitara. Si no quieres venir, no vengas, hermano. ¿No? O sea, hermanos, hay veces que uno quisiera decir, oye, ¿por qué? Porque la actitud es arrogancia. Como si Dios lo estuviera buscando. Ay, por favor, ven a la iglesia, necesito que me cantes, levante las manos. Amor. Vámonos. Es que, ¿saben qué? Ahorita estábamos, es que el Señor no me la logro quitar de mi mente. Hermanos, como si nosotros necesitáramos al Señor, bueno, como si Él nos necesitara. Yo sí te necesito, amor, por eso esa fue la cosa. Como si nosotros, sus criaturas, necesitáramos de Dios. Hermanos, Dios nos bendice, muestra su bondad, dejándonos como criaturas, aunque Él no nos necesita para poder tener comunión con Él. ¿Te imaginas la bondad tan enorme de Dios? Entonces, cuando alguien tiene una actitud así como que tú puedes pesar la actitud. No, hermano, nosotros necesitamos venir. Nosotros necesitamos, ¿por qué? Porque somos criaturas. Y la oración dijimos, ¿por qué? La semana pasada vimos 3 razones por las cuales no oramos. La primera, por falta de humildad. Falta de humildad implica orgullo en el corazón. ¿Qué implica? Pensar que no tenemos necesidad. Y la palabra necesidad es una palabra relacionada a una criatura. Como criaturas tenemos necesidad de Dios. No podemos decir, yo no necesito a Dios y por lo tanto no oro. Fíjense nada más lo que estamos mencionando. La oración nos muestra nuestra necesidad que tenemos de Dios. Por eso venimos a orar. Y cuando tú no oras, quieres decir que no necesitas de Dios en tus actividades diarias. Porque ¿qué dijimos que es comunicación? Comunicación es compartir a alguien de algo que tengo dentro. Hacer partícipe a alguien. Con esto queremos decir que somos humildes al ser partícipe a Dios de nuestras actividades. ¿Cómo lo hacemos partícipe? Cuando constantemente estamos en comunión con Él. Dijimos que la oración se resume en una sola palabra, comunión, comunicación. Y si nosotros no la desarrollamos, hermanos, es importante hacerlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo directo al despeñadero. La oración, como dije, fue diseñada para nutrir nuestra oración. Hay quienes piensan que la eficacia de nuestra oración depende de lo mucho que oremos. O porque te pusiste unos nopales debajo de las rodillas para orar, ¿no? O porque te fuiste autoflagelando en Semana Santa. Hermanos, todo eso no abona en nada o aporta algo en tu vida para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todo eso es como si dijéramos que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. O sea que el sacrificio de Cristo no cumplió todo el propósito para lo cual se realizó. Murió Cristo, pero yo necesito también poner de mi parte.
¿Para qué? Para ganarme el favor de Dios. Y ese espíritu religioso en el corazón de la gente es imposible muchas veces sacarlo. Es imposible sacarlo. Hermanos, nosotros necesitamos ver que es precisamente la religión lo que está llevando a muchos por parte de Satanás a ser engañados. No es el alcohol lo que está condenando, no es las drogas, es la religión. ¿Por qué? Porque la religión es el esfuerzo humano para llegarse a Dios. Es lo que el hombre puede hacer para ligarse a Dios y no lo que Dios hizo a través de Cristo. Entonces, observen, es por eso que la vida cristiana no es religión, no es una religiosidad, es una vida compartida con nuestro Creador a través de un medio que nos ha dado, que es la oración y la lectura de las Escrituras. Ahora, regresando a lo que dijimos anteriormente, que el Padre Nuestro no fue dejado para usarlo en vanas repeticiones, lo que el Señor entonces está dando en el Padre Nuestro es un patrón de oración. Y vamos a continuar leyendo ahí en Lucas capítulo 11, verso 5, para que veamos después de que el Señor responde con el Padre Nuestro a la petición de enséñanos a orar, el Señor usa una alegoría para reforzar lo que es la oración. Lucas 11:5 les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. Yo no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Hermanos, esta parábola nos muestra la buena disposición de Dios para escuchar nuestros corazones. Nosotros si leemos Mateo 7:7, que es una lectura que vamos a estudiar posteriormente, que lleva ahí en la perícopa de la Biblia o en el subtítulo como la regla de oro en la oración. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. La pregunta es, si es una invitación del Señor a que pidamos, ¿por qué no recibimos? ¿Por qué no se abre la bendición de los cielos sobre nuestras vidas? Porque la bendición de nuestras vidas muchas veces está relacionada a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de orar. ¿Se acuerdan cuando el Señor sanó a un ciego de nacimiento? Juan 8. El Señor sana a un ciego de nacimiento y el ciego es expulsado de la sinagoga. Juan 9. Juan 9, verso 30. Dejen ahí Juan 9, 30. Vamos a entrar un poco en contexto aquí. Juan 9, 30. Ahí en Juan 9:30 nosotros encontramos un caso en el que hay un ciego que es sanado de nacimiento por Jesús y de repente este ciego comienza a ver y los demás fariseos celosos, envidiosos, empiezan: ¿quién te sanó? No, pues no sé, dice, yo solo sé que es uno que se llama Jesús. No, nosotros sabemos que ese hombre no proviene de bien, nosotros somos discípulos de Moisés, ¿no? Y está en esa disputa. Y el ciego dice algo que es importante. Vean lo que dice el verso 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, escucha esto, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
¿No será que tus oraciones no son respondidas porque tu vida no es alineada a la de Dios? Él no está obligado, como hemos enseñado, a bendecir tu obediencia. Pero si vemos en la Biblia que es más factible que Dios bendiga a un hijo obediente y alineado con él que a un desobediente. ¿Cómo puedes que Dios responda a tu oración si probablemente tu vida no está alineada con Él? Sigues siendo mentiroso, sigues siendo a lo mejor falto de amor con tus seres queridos, o hay algo oculto en tu corazón que probablemente no veamos, pero que Dios sí observa. Hermanos, hay muchas cosas que impiden o están frenando ver la promesa del Señor. Pedid y se os dará. Hoy eres un hijo desobediente. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? No, hablando de la relación padre-hijos. Oye, ¿cómo quieres que Dios bendiga tu matrimonio si no estás alineado con Dios? Ahora quiero hacer un comercial. Estaba platicando ahorita con el hermano Héctor. Vamos a hacer un breve curso, seminario o taller de matrimonios. Pero ahí sí va a ser anotado. Los que se quieran anotar, les vamos a pasar la fecha. Va a durar 8 enseñanzas. Entonces van a ser los sábados, entonces va a ser así para anotarse. Nosotros les vamos a decir cuándo y ahí los que quieran tengan a bien y llegamos a los 100 matrimonios, lo damos, si no, no. Bueno, entonces ahí los vamos a mantener informados. Entonces, hermanos, ¿no será por eso por lo cual Dios no esté respondiendo a nuestras oraciones? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan que en Mateo 5, vayamos a Mateo 5 atrás, que ya estudiamos, es Mateo 6:3, Mateo 6:3, cuando tú des limosna, no, sí me equivoqué, es Mateo 5 entonces. Sí, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mi relación con Dios va a ser afín si mi relación con mi prójimo también es correcta. Pero si a lo mejor tú tengas una dificultad con alguien y no la has arreglado y ese alguien sabe que hay un conflicto contigo y no lo has arreglado, ¿no será acaso también una causa por la cual Dios no responda? Hermanos, hay muchos factores que nosotros necesitamos evaluar el por qué nuestras oraciones no son respondidas. Pero regresando ahí a Mateo 7:7, donde ahora pasemos al verso 10, verso 9, Mateo 7:9. Vean la disposición de Dios por bendecirnos. Observen, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, hay una disposición de Dios de bendecir tu vida. Hay una disposición de Dios de darte, ¿no? Pero hay otro parámetro que nosotros necesitamos ver. ¿Oramos conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que vamos a abordar más adelante? Porque la oración del Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. Pero nuestras oraciones no van alineadas a eso. Queremos que la voluntad nuestra se haga en los cielos como la hacemos aquí en la tierra. O sea, invertimos la oración, ¿no? Y es ahí donde muchas veces nosotros vemos que nuestras oraciones no son afín. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras peticiones van de acuerdo a los deseos pecaminosos de nuestro corazón. ¿Quieres otra mujer? Ya tienes una. Bromeando, hermano, bromeando. Pero estaba mirando la historia de Salomón. Esta semana leí el libro de Reyes. Es increíble cómo un hombre tan sabio, entendido, al final se dejó desviar en su corazón, ¿no? Por el amor hacia otras cosas. Nosotros podíamos ahí mencionar el texto, ¿no? Hacia el amor hacia una persona. Pero también hay cosas
que nos empujan a amar y no necesariamente es una persona. Puede ser a lo mejor simplemente tu autoéxito personal, ¿no? Buscar en ti una autorrealización, como dicen los psicólogos. No, es que busca tu autorrealización. ¿Sabes lo que vale tu autorrealización para Dios? Lo que Pablo dijo, todo eso es basura. Y ahora con eso no quiero decir que no busques superarte, pero ¿cuál es la intención de eso? ¿No es cierto? Y ahí, fíjense, hace tiempo, llevando una consejería con una persona, mujer precisamente, era una persona bien preparada, tenía como 3 carreras y hasta una maestría, y yo me quedé, wow. Y me dice, yo veo a las compañeras de mi esposo, que es ingeniero, y tiene un buen trabajo, y sus esposas de los demás también son estudiadas y se autorrealizan, dice. Pero ahí es el punto mío, que yo no he encontrado una autorrealización personal. Y entonces la tuve que aterrizar a los principios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no está mal el crecimiento de una mujer, ¿no? Ahí está la figura de la mujer, Proverbios 31, ¿no? La mujer virtuosa. Sin embargo, cuando esa autorrealización está por encima de tu primer ministerio, ya no es una autorrealización, es tu autopropia perdición. ¿Por qué? Porque muchas veces la psicología busca, autorrealízate, pero se alinea a la voluntad de Dios. ¿No será acaso que Dios no bendice a tus hijos porque estás en tu autorrealización? Que estás orando, bendice a mis hijos, y Dios te dice, pues deja de trabajar para que los atiendas, para que los veas, para que compartas con ellos. Fíjate cómo nuestras oraciones, muchas veces pedimos algo, pero no usamos el sentido común. Queremos que Dios automáticamente venga y cuando esté el niño dormido haga una operación quirúrgica en el corazón y automáticamente al día siguiente ya esté ahí. No, hermanos. Azcárraga, si no me equivoco ahorita, el de Televisa, él cuando su padre le heredó la televisora, él dijo, ¿sabes? Yo no tengo un buen recuerdo que yo haya tenido con mi padre. Pero le dejó todo un imperio. Tú puedes ver al creador de Daewoo, este señor que escribió un libro, El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. Él salió de una familia presbiteriana. Y cuando él dice que él no tenía ni para los pasajes. Tenía que caminar 1 hora de camino de su casa a la escuela, ida y vuelta. Y él soñaba todos los días, mirando las estrellas, lo que él iba a hacer cuando termine la universidad. Al año de terminar su universidad, compró el edificio más grande de Corea del Sur. Lo compró. Al pasar del tiempo, su compañía Daewoo fue una de las más exitosas. Pero en su libro escribe textualmente, no recuerdo la última Navidad en la que pasé con mis hijos en familia juntos. Porque todos los días del año tenía que viajar. ¿No será acaso que Dios no esté respondiendo tus oraciones porque has perdido toda dirección? Hay una película que es la de Gladiador. Yo creo que todas las hemos visto. Cuando el César, el emperador, le dice a su hijo, ¿no? ¿Sabes qué? No se va a dejar a ti el trono, sino va a ser para Máximo. Y él dice, ¿pero por qué, papá? No, he sido mal hijo, Y una frase que me quedó grabada, dijo, los errores tuyos como hijo son mis fracasos como padre. ¿No será acaso eso? Es que mi hijo es esto. Bueno, ¿no será un reflejo de lo que nosotros somos como padre? ¿Cómo podemos que Dios responda si nosotros mismos no estamos alineados a la voluntad de Dios? Hermanos, nosotros necesitamos buscar esto. ¿Cómo orar? Orar no solamente es pedir sin sentido, hacer una repetición sin sentido. ¿Cómo estamos nosotros parados delante de Dios? Entonces, es ahí donde necesitamos apuntar. Jesús, hermanos, termina esta lección sobre la oración dándonos esta ilustración. Esta ilustración tomada de la vida familiar. Dios es más sensible que las peticiones de los hijos, de sus hijos, que los hijos de sus padres terrenales. Si nosotros siendo malos,
Estás al pendiente de que coman. Estás al pendiente de que si ya regresó el lunch completo y no comió, o sea, te mortifica. ¿Cuánto no más Dios, dice el Señor, está al pendiente de tus necesidades? Él quiere bendecirte, hermano. Él quiere darte, pero no puede. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos impidiendo esa bendición. No recibes, no porque Él no quiera darte. El texto es bien claro. Si vosotros siendo malos sabéis recibir cosas buenas, das a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre os dará lo que os pidáis? Esa es la bendición. Dios quiere bendecirte, pero no puede. Esa es la realidad. Pero ese impedimento no radica en Él, radica en considerar nuestros caminos. El Padre Nuestro fue dado para aprender a orar, ¿no? En Lucas 11:1 se menciona, como ya dijimos, que un discípulo que no sabemos quién le pidió al Señor, enséñanos a orar. Hermanos, recordemos que ellos ya llevaban más de un año con Jesús y todavía no habían considerado cómo era la oración. En Lucas 11 le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Ellos ya la habían escuchado en el verano, en el Sermón del Monte. Viene el otoño y les dice, enséñanos a orar, y les vuelve a dar el Padre Nuestro. O sea, esto por lo menos nos debe de traer cierto alivio, de que no somos los únicos, sino que también al Señor se le presentaron sus discípulos para que le enseñaran a orar. Esto nos da a entender que la oración debe de ser enseñada, debe de ser aprendida. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, dice un texto. Todo lo que pidáis al Padre, hacedlo en mi nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque Jesús es el intermediario entre Dios y nosotros. Hechos 4:12, en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres debajo de los cielos, sino en Jesucristo. ¿No? Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Primera Timoteo 2:15, ¿no? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el mediador para nosotros, que Él nos dejó. Él es el puente, Él es el sacerdote, el sumo pontífice, es Cristo, no es el Papa ahí en el Vaticano. Esa es la peor herejía. ¿Por qué? Porque Él es un anticristo, se está poniendo en el lugar de Cristo. Imagínate ponerte en el lugar de Cristo, un hombre eternal, una criatura. Hermanos, nosotros necesitamos ver que Jesús es en el nombre de Jesús porque Él es el mediador entre Dios y nosotros. Y es en Jesús porque Él manda a echar fuera demonios en su nombre, a orar en su nombre, a sanar en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán, todo en su nombre. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos tiene que ser consistente a lo que Él es. Su nombre implica su persona, su naturaleza. Por lo tanto, lo que yo haga tiene que ser consistente a lo que Él es, por eso es en su nombre. Estamos aquí reunidos en su nombre, ¿por qué? Porque tiene un orden, un principio. ¿Cuál es el carácter de Dios? No veo a ningún desordenado, no veo a ninguno bailando bachata, no veo a ninguno con una botella de alcohol, no veo, aunque un día nos salió alguien por ahí que el baño de mujeres no se podía ir el agua. Decíamos, ¿qué pasó? Fueron allá a ver. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Sacaron un mezcalito ahí, un tequila sauza, ¿no? Alguien se las estaba ahí disfrutando en el baño y sorpréndanse, fue en el baño de mujeres. De verdad, fue en el baño de mujeres. ¿Te imaginas? Hermanos, nosotros necesitamos hacer todo en el nombre del Señor. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, lo mismo que Juan les enseñó a los suyos. Y es precisamente a eso a lo que apeló el discípulo, enséñanos a orar. Los discípulos todavía no dominaban esa habilidad. Eso debe de ser muy reconfortable para nosotros, porque entonces seríamos no solo los únicos que necesitamos ayuda para orar. Esto nos enseña que la oración, hermanos, es una habilidad que podemos adquirir a través de una instrucción, como lo que estamos haciendo el día de hoy. Esta instrucción la encontramos en el Padre Nuestro. De una manera general vamos a ver cómo se compone el Padre Nuestro, porque hasta aquí fue mi introducción, ahora sí ya viene la predicación. ¿Se aguantan otra hora más? No, vamos a ver de una manera general el Padre Nuestro.
El Padre Nuestro lo podemos dividir en tres partes. La primera, un prólogo. La segunda división, 6 peticiones y una conclusión. El prólogo lo encontramos en la parte que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseña la actitud que nosotros debemos de tener acerca de Él. Él no es el chido, Él no es tu cuate. Hace tiempo había un hermano que, no, el chido, el de arriba, ¿no? Ese de arriba tiene un nombre. Él es el creador, ¿no? Fíjense nada más cómo muchas veces nosotros nos descontextualizamos y no podemos en un momento dado hablar de una manera irreverente a Dios. Él es el Padre de las luces, en que no hay variación. Antes no manda un rayo y nos parte. Tanta misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿no es cierto? Él es el Rey y nosotros debemos de actuar como súbditos. Ahora, ese es el prólogo, 6 peticiones que vamos a estudiar. Primera, santificado sea tu nombre. Esto implica que su nombre y todo lo relacionado con él debe de ser tratado como santo. Lo que decíamos, ¿por qué en su nombre? Porque todo tiene que ser relacionado a su naturaleza. Venga tu reino, implica orar por el avance del reino de Dios en los corazones de la gente. O estás orando por un familiar tuyo, quieres que Dios lo bendiga, pero no es parte de la familia de Dios. Necesitas primero orar por su conversión para que tu oración sea efectiva. Llevo 10 años y no veo la bendición de él. Pues Dios no la va a bendecir, porque no tiene una relación de padre e hijo. ¿Cómo comienza la oración? Fíjense, la relación de oración es en la familia espiritual. El Señor les dijo, ustedes oraréis así, Padre nuestro. ¿Qué significa eso? Que es un hijo pidiéndole a un padre. No puede, el vecino de adelante no me puede venir a mí a que yo lo trate como hijo, porque no soy su padre. A lo mejor lo puedo asistir, pero yo no soy su padre. No estoy obligado en un momento dado. A lo mejor el peso moral o X cosa podríamos asistirlo, pero la oración nos muestra que es una relación entre un padre y un hijo espiritual. ¿No? Ya expliqué cómo entrar a esa relación. En tercer lugar, hágase tu voluntad. ¿Tu oración está alineada con la voluntad de Dios? ¿No? Fíjense cómo comienza. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está orando por sus necesidades. 5, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, Él se pone a cuentas. Una práctica que debemos hacer diariamente. Señor, por mis pecados de hoy, perdóname. 6, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Orar por la búsqueda de la santidad. Señor, que mi corazón te ame más, que mi corazón se alinee más, que odie lo que tú odies. No tengo ganas de orar, pero aquí estoy, Señor, que pone ese sentimiento en mi corazón, esa pasión. Entonces, en esta oración, hermanos, esta oración está en perfecto equilibrio, incluso proporcionalmente. ¿Por qué? Porque así como los mandamientos se dividen los primeros en relación a Dios y la segunda parte en relación a nuestro prójimo, está igual la oración del Padre Nuestro. Las primeras 3 peticiones van en relación con Dios. Observen, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, todo en relación con Dios. Y las próximas 3 peticiones en relación a nosotros, nuestras necesidades, nuestra situación espiritual y también esa santificación progresiva, o sea, gira en torno a nosotros. Jesús entonces aquí divide las solicitudes que nosotros deberíamos de hacer en 6 categorías. 3 que van relacionadas a Dios y las otras a nosotros. Esto significa que nuestras oraciones deben comenzar con y apuntar a Dios, a su gloria, su reino, su voluntad. Solo entonces estaremos listos para pedir lo que realmente necesitamos. Fíjense, Dios es bien sabio. Las 3 primeras peticiones van en relación a Él y las otras 3 en relación a nosotros. Ahora, si nosotros tenemos claro las primeras 3 peticiones en relación a la naturaleza de Dios, nuestras peticiones entonces van a estar alineadas correctamente. ¿Por qué? Porque observen, primero, antes de mis necesidades, que es el pan diario, dánoslo hoy, se encuentra, sea tu voluntad.
Si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces voy a pedir en mi necesidad algo alineado a Dios. ¿Por qué? Porque no voy a pedir para mi placer egoístamente. No voy a ver nada más centrado en mí mismo. No va a ser una oración centrada en el que ora. Ese es otro principio. ¿Cómo es una oración centrada en sí mismo? Porque solamente está centrado en, Señor, dame. Y dice, Señor, ¿terminaste? Sí, bueno, está bien. ¿Y cuándo vas a orar? Que tú seas como yo. ¿Cuándo vas a pedir que tú respondas como yo respondí? Cuando me maldijeron, cuando me golpearon. Y a ti no te saludaron y ya estás, uy, no me saluda el hermano de la iglesia. Hermanos, nosotros de verdad ya necesitamos ir. Yo sé que a veces exagero, ¿no? Una hipérbole así. Pero, hermanos, si nosotros alineamos nuestra voluntad al Señor, nuestras peticiones se van a alinear. Oremos bíblicamente, bajo principios establecidos. ¿No? Yo estaba pensando, de hecho, este sábado empezar con los hermanos que vienen a la oración, a dar ir estudiando un poco acerca de oraciones, cómo orar bíblicamente, para que nuestras oraciones sean efectivas. Yo sé que vienen muchas hermanas orando por necesidades de los hijos, pero analicemos, ¿tu hijo es cristiano? ¿Va a la iglesia? No, ¿es cristiano? ¿Cómo sabemos que es cristiano? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque dices, va a la iglesia, lee, ora. Eso no significa nada. Satanás se sabe la Biblia, se la citó al Señor. Los fariseos se saben la Biblia, todos los saduceos se sabían la Biblia. Pero, ¿qué les dijo el Señor? Sepulcros blanqueados. A Nicodemo le dijo, oye, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. A nosotros necesitamos ser realistas. No ser idealistas, como aquella madre que dijo, mis hijos están mal. Uno está perdido en la droga, en el alcohol, el otro está con problemas de divorcio, situaciones así, pero hay seguridad en mi corazón que son salvos. Y a mí me sorprendió, porque me lo estaba diciendo y me sorprendió. Dije, ¿cómo puede decir que son salvos? O sea, que un asesino puede salvarse. O sea, decir que es salvo o fue salvo. O sea, que una persona que vivió en las drogas y murió en sobredosis de drogas, quiere decir que siempre fue salvo. Entonces, si así es, pues entonces, ¿para qué portarnos bien? ¿Para qué vivir moralmente? Si al final nuestras decisiones que hagamos ahora no van a repercutir en la eternidad. ¿Por qué el nuevo nacimiento? ¿Por qué la naturaleza de Dios en nosotros? ¿No? Porque cuando el Señor viene y nos convierte en la naturaleza de Él, cambia nuestro corazón. Entonces, si cambia nuestra naturaleza y cambia nuestro corazón, el exterior de nuestra vida se va a manifestar con un cambio visible. Si tú no ves un cambio visible en tu hijo, en tu hija, oye, ya lleva 10 años en Cristo, ¿no? Yo lo llevé a la iglesia, pero mira, ve el patrón. No te quiero desanimar, pero quiero que tu oración sea bíblica. ¿Para qué? Para que haya una respuesta de Dios. Si no, nunca te va a responder el Señor. Y vas a seguir, Señor, es que no me oye. Pues nunca has orado de una manera correcta. Debes de comenzar orando por su conversión. Porque si se convierte, el Señor le convierte, mejor dicho, y le da un corazón nuevo, una naturaleza nueva, entonces todo lo demás se va a ordenar. ¿Por qué? Porque va a tener una naturaleza que va a responder ahora a la voluntad de Dios. La oración del Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. Para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra, tenemos que tener la naturaleza de Dios que responda a la voluntad de Dios. Porque si nosotros humanamente pudiéramos responder a la voluntad de Dios en sí mismos, entonces ¿para qué vino el Señor? ¿Para qué sufrió tanto si nosotros pudiéramos en nosotros mismos responder a la voluntad de Dios? Fíjense cómo esa enseñanza del viernes está plasmada en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque esto implica que entonces lo necesitamos a Él. Somos criaturas. Eso implica que hay una necesidad constante de nuestro Creador.
Despidámonos en oración. Señor, en esta mañana, ya tarde, Padre, ayúdanos, Señor, a orar correctamente, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar la oración con un sentido distinto a lo que estamos familiarizados, Señor. Padre, no hay nada oculto delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, nuestra vida. Señor, ayúdanos a orar de una manera que sea consistente contigo. Creemos que tú tienes la disponibilidad, la disposición de darnos, de responder. Ayúdanos, Señor, a alinearnos a ti. A que nuestras oraciones, Señor, nuestras peticiones, no solo giren en orar en nosotros mismos, mirando solo nuestras necesidades, sino mirando lo hermoso que es tu rostro, Señor. Que a pesar de que tú eres Dios y no tienes necesidad de tu creación, has tenido a bien, Señor, hacernos partícipes de esta comunión contigo. Señor, ¿qué gloria más puede haber que la que experimentó Moisés, que hablaba contigo cara a cara, como habla cualquiera a su compañero? Qué comunión, Señor, qué intimidad de un padre a un hijo, Señor. Así queremos que sea nuestra relación contigo, de un padre a un hijo, donde podamos nosotros abrir nuestro corazón y decirte, oh Dios, qué bueno has sido conmigo. Me has dado la vida, puedo experimentar a mis hijos el día de hoy, puedo disfrutar del oxígeno, puedo disfrutar de salud. Señor, eres bueno con nosotros porque nos bendices, Señor. Nos permites venir a adorarte, a mirarnos unos a otros y ver, Señor, que el hermano está bien, nos encontramos bien, sí, con ciertas tribulaciones, pero al final estamos con bien. Y esto es gracias a ti, Señor. Gracias a tu bondad. Y queremos decirte que estamos agradecidos por todo lo que nos das, Señor. Y aún por lo que no nos das, estamos agradecidos. Porque si tú no nos lo das, tú sabes por qué, Señor. Y tú sabes el momento y el cuándo, mi Dios. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te damos gracias, Señor, porque no te olvidaste de nosotros, no te aislaste de tu creación. Eres merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Padre, que tu reino sea extendido en cada corazón para que también te den glorias, mi Dios. Enséñanos a caminar en tu voluntad, Padre. Que tu voluntad se establezca en esta iglesia, en cada familia, en cada vida. Que podamos nosotros, Señor, caminar en esa vida que sea agradable a ti, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.